Hola gente de Led Migration, nos encontramos hoy en un día muy importante para todos nosotros los que estamos en el ámbito de estudios, que estamos trabajando en Australia, ya sea con visa COVID, ya sea con visa de estudios o cualquier otro tipo de visa. Esta es una información muy importante porque, como saben, ya comenzamos nuevo año fiscal y tenemos una de las obligaciones que nosotros tenemos acá en Australia es declarar impuestos. Entonces, para el día de hoy tenemos a un gran invitado, es Alexander Price Rodríguez. Él es un agente registrado con el número 25413903. Alex, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí. Hola Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Muchas bien, gracias por la no. invitación y Ah, muchísimas gracias por la invitación y bueno, la idea es hoy responderles pues las dudas, preguntas sí. que tengan respecto a todo el tema de impuestos en Australia. No, primero gracias por estar con nosotros. De verdad que lo importante acá es ayudarnos a salir de muchas de estas dudas que nosotros como estudiantes también internacionales tenemos, porque a pesar de que tenemos la oportunidad de trabajar, también tenemos la obligación de pagar impuestos, de declarar nuestros impuestos, porque pues obviamente también es uno de los compromisos importantes que nosotros atribuimos en el momento que aceptamos una visa, ya sea de estudios o que nos permita esta línea de trabajo. Entonces, no sé, Alex, si comenzamos de una al grano. Sí, dale, perfecto. Entonces veme comentando las dudas que te han llegado, que tienes y empezamos a Bueno, responderlas. entonces digamos aclarando acá, nosotros hemos recogido como la información más importante con los estudiantes. Obviamente a medida que vayamos avanzando yo creo que se van a ir aclarando cosas así. Si no, igual también al final y también voy a tratar de acá abajo, de colocar de abajo de nuestra conversación, números para comunicarte con Alex o incluso con nosotros con Led Migration, que les podemos hacer nosotros hacer llegar la información para que ustedes también tengan una consulta con Alex directamente y con su equipo de trabajo. Entonces, Alex, Perfecto. comencemos. Esta es una muy importante, mira, ¿cuál es la diferencia entre declarar impuestos con un ABN y un TFN? Listo, Joan. No, mira, esa es una pregunta que surge, que es muy común y la gente se confunde. Básicamente, la respuesta es no hay diferencia. Simplemente TPN y IBM son formas distintas por las cuales se trabaja y a la oficina de impuestos hay que declararle el total de ingresos. O sea, si trabajas solo por TFN, es la misma declaración. Si trabajaste por ahí bien, es la misma declaración. Digamos lo que cuando en el formulario el TFN va en una página, el bien va en otra. Y al final eso se suma. Y lo que se suma es lo que te da el impuesto a pagar. Entonces no hay ninguna diferencia si trabajaste con TFN, con el bien o con ambas. Hay que declararlo. Es la misma declaración, el mismo formulario. Y haz de cuenta eso. Digamos que el uno va en la página 1, el otro va en la página 2 y se suma. Súper. Acá hay otra. ¿Qué deducciones son aplicables a mi situación como estudiante internacional? Bueno, listo. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que no hay deducciones particulares para estudiante internacional. ¿A qué me refiero que no hay deducciones con esto? Como estudiante internacional, tú tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, residente, COVID visa, postgraduate visa, estás trabajando en Australia. Entonces, no es que haya deducciones por el tipo de visa, hay deducciones de acuerdo a la actividad que realices. Tú puedes tener cualquiera de estas visas que te mencioné, pero trabajas como jardinero, trabajas en hospitality, trabajas en mercadeo y las deducciones van de acuerdo a esa profesión, esa actividad económica que estés haciendo. Claro, mira. Entonces, eh, eso es muy importante porque, por ejemplo, si tú trabajas como jardinero, ¿cierto? Trabajas en la parte de jardinería para alguna empresa, eh, pues claramente vas a tener unas deducciones muy particulares, yo que sé, la ropa de protección, gafas de protección solar si pues, estás trabajando en el aire, protector solar, si el celular lo usas para comunicarte con clientes, con tus jefes, parte del celular. Pero, por ejemplo, si trabajas como en una recepción, tus gastos van a ser distintos a los de una persona que trabaja en jardinería. Entonces, va variando y por eso es bueno es bueno que la gente tenga claro esto y estén bien asesorados porque lo que puede ser deducible para ti puede que no sea deducible para mí simplemente por la profesión, por la actividad económica que realizamos. Acá quiero hacerte un paréntesis porque también creo que es importante resaltar, por ejemplo, la gente dice, no, yo tengo carro, los trayectos del carro yo los hago de un lugar a otro y me han dicho que yo puedo volverlo deducible. Acá yo creo que este es el paréntesis interesante para que les expliquemos de manera fugaz un long book.
¿Qué es un logbook? ¿Qué es lo que realmente ayuda a declarar esa línea Esa parte, la parte del carro. Claro, el carro es uno de los grandes mitos y dudas que hay, y uno escucha cualquier cantidad de cosas a veces en los foros de redes sociales y WhatsApp y todo eso. Mira, el carro tiene una normatividad especial a la hora de hacer las deducciones. O sea, digamos que esto tiene su propio párrafo, su propia reglamentación? explicación particular, reglamentaria, exactamente. La esencia, ¿cuál es? El carro es deducible en algunas circunstancias. Por ejemplo, si tú vas de tu sitio de trabajo a la oficina y de la oficina a tu sitio de trabajo, no es deducible. O sea, Correcto. eso lo considera la ITO un trayecto que no es deducible. ¿Por qué? Básicamente la esencia que dice la ITO es que tú empiezas a trabajar, es cuando llegas y te sientas en tu puesto de trabajo, en el edificio que vas a limpiar, en el jardín donde vas a cuidar a los niños. Y cuando termina tu trabajo, sales, cierras la llave, cierras tu escritorio y te devuelves, ya ahí terminaste. Entonces, estos trayectos no se consideran. Entonces, ahí el uso del carro no es deducible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay otras circunstancias? Tienes dos trabajos. Vas en la mañana, sales de tu casa a tu primer sitio de trabajo, de ahí terminas tu jornada, sales para tu segundo sitio de trabajo. Ya ese trayecto que estás haciendo yendo de un trabajo a otro, ahí sí se puede considerar que estás usando el carro para trabajar, ¿cierto? Porque te estás moviendo de un trabajo a otro. Ya después del segundo trabajo te devuelves a la casa o sales para el gimnasio, sales a mercar, ya ahí oficialmente termina el trayecto de trabajo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué otra circunstancia puede ser? Si en tu trabajo, por ejemplo, trabajas para una sola empresa, pero trabajas en dos sedes. Sucede a veces mucho con las personas que trabajan en cleaning. Entonces, tú trabajas, limpias un edificio, terminas 2, 3 horas ahí, coges tu carro y sales para el segundo edificio que vas a limpiar. Es el mismo empleador, es un solo trabajo, pero son dos sitios de trabajo distintos. ¿Qué pasa? Otra vez, ese trayecto del lugar de trabajo 1 al lugar de trabajo 2 es deducible. Eso es para tenerlo en cuenta. Y la otra excepción, ¿cuál es? Si tú tienes que cargar herramientas pesadas que no puedas transportar en transporte público. O sea, no es que porque, por ejemplo, yo ando con el computador en el carro, ya puedo justificar que es, no. Claramente tiene que ser gente que trabaja en construcción, carpintería, que trabaja muy específicos y en ese caso, si así salgas de tu casa a tu sitio de trabajo, pero vas con el carro cargado de herramientas, ahí podemos considerar que estás utilizando el carro para trabajo y podríamos trabajar el tema de la deducción. Y lo otro esto es cuándo lo puedo deducir. La segunda parte es cómo calculo la deducción. Ahí es lo que tú me mencionabas. La ETIO te da dos formas de deducir los gastos del trabajo. Una que se llama kilómetros por centavo. Básicamente, ¿qué es? Eh, Tú te reúnes con tu contador y se hace una revisión de cuántos, dependiendo de lo que hablamos ahora, cuántos kilómetros usaste el carro en estos trayectos, usando Google Maps, alguna aplicación lo miramos y decimos, bueno, los viajes de trabajo durante el año fiscal fueron 200 kilómetros, por decir un número. Eso lo multiplicamos por una cifra que nos da la ITO cada año y con eso estamos haciendo la deducción del carro. ¿Qué es lo bueno de esto? No necesitamos recibos, no necesitamos ninguna prueba de los gastos ni el total, simplemente multiplicamos los kilómetros que calculamos por una cifra que la ETIO actualiza cada año y ahí tenemos nuestra deducción de carro perfecta. Ya si tú quieres entrar una más detallada, es lo que tú decías, toca hacer lo que se llama un logbook. Un logbook es un diario, esto ya es un poco más complejo, tiene que ser antes de que acabe el año fiscal, durante 12 semanas seguidas, tienes que ir apuntando todos los viajes que haces en tu carro, tanto los personales como los de trabajo que estamos hablando, y llevando un control con el odómetro. Pues vas llevando, salí de la casa cargado de herramientas hasta mi sitio de construcción, 20 kilómetros, odómetro llevas el carro en 55.000 kilómetros. De ahí sales para el gimnasio, entonces lo apuntas. Sitio de trabajo, gimnasio, viaje personal, tanto. Tienes que irlo haciendo detallado durante 12 semanas y con esto al final, ¿qué es lo que hacemos? Miramos cuánto fue el total de todos los viajes, cuánto fueron de trabajo, cuánto fueron personal y eso nos da una proporción. Por ejemplo, usaste el carro 1.000 kilómetros en esas 12 semanas, de esos 1.000 kilómetros 800 fueron de trabajo, 20% fueron personales. Quiere decir que el 80% de todos los gastos de tu carro los vamos a poder deducir en impuestos. Ventajas, que puedes deducirte todo lo que quieras. Desventajas, necesitas todos los recibos de todas las gasolinas, del seguro, de las reparaciones,
llantas, todo, mientras que en el otro no necesitas recibos, pero las ventajas del otro, ¿cuál es? Que el máximo que puedes reclamar son 5.000 kilómetros. Entonces también si usas mucho el carro, tu carro lo mueves muchísimo, te genera mucho gasto, vale la pena hacer el logbook, pero tienes que hacerlo antes del tax. Pues ese es el tema del carro, que es bastante Pero complejo. mira que este es uno de los que más los estudiantes y todos los que trabajamos acá en Australia creen que es una forma de deducir, pero ojo, ya acabaste de explicar de la mejor forma todo. Acá hay una muy interesante, ¿cómo informarle mis ingresos si tengo un trabajo regular como freelance o por ABN o por prestación de servicios? Ya, listo. No, mira, generalmente cuando pues, prestación de servicios, todo parte de que tú cuando estés trabajando como freelance o prestando servicios, ya sea marketing, diseño gráfico, ese tipo de cosas, pues lo más básico es que tú tengas tu ABN, si lo estás haciendo por medio de tu ABN, y cada vez que vas a cobrar, generes una factura. O sea, tú me vas a cobrar a mis servicios de diseño gráfico. Ya sea que me vas a cobrar por una pieza que me vas a hacer, por un servicio, por horas, como lo quieras manejar, pasas una factura, me la pasas a mí, si yo soy tu cliente, $1.500, $2.000, me la pasas, y tú debes llevar un control mínimo, o sea, ya sea con las facturas, llevando un Excel, un sistema contable, algo, tú tienes que saber exactamente cuánto es. Aquí no, como en Australia, como muchas cosas, tú tienes que llevar el control, así como cuando tú te montas al tren y tú tienes que pagar, sí, a veces no es obligatorio, sí, porque las puertas están abiertas, aquí es lo mismo. Se supone que tú llevas un control, lo que pasa es que la ITO tiene formas de controlar y otras cosas para mirar los bancos y eso. Acá viene una segunda pregunta que viene conectada a eso. Es ¿qué documentos, Alex, yo necesito reunir para el momento de mi declaración y llamar a Alex y decirle, Alex, mira, necesito declarar impuestos, ¿cuáles son los documentos que yo tengo que tener a la mano para podértelos mostrar y que ustedes nos ayuden con esa declaración? Mira, básicamente con TFN, ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajas con TFN, tú eres empleado de una empresa o de varias empresas. Las empresas tienen hasta el 14 de julio para hacer un reporte final a la ITO, donde le dicen, mis empleados, Joan se ganó $20.000, Alexander Price se ganó 30.000. Todo eso hasta el 14 de julio las empresas tienen chance para reportar eso, y cuando vayamos a preparar tu tax, nosotros nos metemos a nuestro sistema de contadores, revisamos y ahí nos va a aparecer todos tus empleadores con TFN tuvieron que haber reportado ya estos ingresos. Es lo que se llama la nómina electrónica. Entonces, digamos que para TFN, básicamente, en cuanto a tus ingresos, no tienes que hacer nada. Simplemente hablar con tu empleador o que tu empleador te confirme, mira, ya quedó el reporte hecho, ya puedes ir a hacer tu tax. Eso por un lado. Los que trabajan con ABN, básicamente son independientes, lo que hablamos ahora. Lo que se necesita es que tengas pues un Excel donde tú tengas cuál fue tu facturación, si facturabas quincenal, semanal, mensual, por servicios, un controlcito, un Excel donde nos digas, mira, estos fueron mis ingresos, y nosotros nos gusta tener la copia del bank statement porque nos sirve a veces si a la gente se le olvidó algún tipo de ingreso o algún tipo de gasto, podemos, de pronto el bank statement nos puede dar claridad de algún tipo de cosas. Y para los gastos, los recibos. Básicamente es o sea, compraste botas de seguridad, pues o sea, en digital, si lo escaneaste, le tomaste una foto, los recibos de los gastos que se tengan. Hay unas cosas que de pronto se pueden extraer del banco, los tienes en tu correo, ya es cuestión de mirarlo, ya lo miramos a profundidad en la cita, pero la esencia es eso. TFN está en la ITO, ABN, tú tienes que prepararlo en un Excel, bank statements y copia de tus recibos de gasto. Si tienes algún tipo de inversión adicional, o sea, de pronto hay gente que le gusta invertir en acciones, en ETFs, en un fondo de inversión, tener esos documentos, generalmente te metes a la plataforma donde lo estés haciendo, te permite descargar algún reporte o algo, y ya lo miramos en detallado a ver qué tipo de inversión fue lo que hicieron y a ver cómo afecta a los taxes. Sí, no, súper claro. Acá teníamos una que era que relacionado, que puedo decir de mi trabajo, de mis impuestos, ya acabaste de decir, implementos de trabajo, equipos, digamos que eso ya no lo hablaste. Sí, Dice, digamos que lo que yo diría a la gente es cualquier cosa que tú necesites para producir tu ingreso, para trabajar, es deducible de impuestos. Las cosas de tu día a día, obviamente no. Si no están conectadas con tu trabajo, no son deducibles.
Bueno, acá estaba otra que, pero creo que tú también ya la hablaste un poco, es cómo puedo reclamar los gastos de transporte, en la cual ya hablamos súper bien de lo del carro. Vamos, ahí aprovecho, digamos que hablamos lo del carro. Obviamente, digamos que, por ejemplo, en algunos casos también se puede mirar el transporte público. Si utilizas moto, también se puede mirar muy similar al tema del carro. Si el transporte público lo usas para moverte entre varios trabajos, podemos deducir una parte de ese transporte público, la tarjeta que recargues, dependiendo de la ciudad que estén, también se puede meter. Pero vuelvo y te digo, entonces cada cliente, cada circunstancia es Es distinta y es particular. bueno que estén bien asesorados para Y que lo que se puedan hacer tomen el tiempo. correctamente. Mira que a veces mucha gente pasa, ya es 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, ya quiero hacer mis impuestos, ya quiero que me devuelvan esa plata porque tengo ganas de irme a un viaje. No, yo siempre le digo a la gente, no, sentémonos, esperemos, revisemos. Eso es como cuando nosotros Claro. también vamos a acoger a los estudiantes, les decimos, es con tiempo que tenemos que hacer una renovación, es de pensarlo y esto es de mirarlo porque también es muy importante. Mira, hay una pregunta acá súper interesante que nos hablan de qué necesito saber sobre el GST. Mucha gente a veces no concibió, no entiende qué es el GST, que es como el IVA en Colombia. Ujú, Y a correcto. veces unos que están por ahí bien lo tienen activo, se los activaron por error en el momento de una mala Asesoría. inscripción o asesoría. Y qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, sí. Expliquémosles un poquito sobre Mira, los sí, el GST, como tú lo decías, es el equivalente al IVA. El IVA se llama pues, en la mayoría de países de Latinoamérica. Y es un impuesto en Australia que es del 10%, pero este es un impuesto que tú cuando funciona solo para la gente que trabaja con IBM o tiene una compañía o ya tiene una empresa, pues ya crea algún tipo de estructura. Y es simplemente que tú haces una aplicación ante el gobierno y el gobierno te autoriza para que tú cobres ese IVA a tus clientes. Entonces se supone que si yo te cobro $100 por X servicio, yo te debo cobrar $100 más el 10%, o sea, te pasa una factura por $110. ¿Qué pasa? Esos $100 sigue siendo mi ganancia por el servicio X que te haya prestado y esos $10 te los cobré a ti como cliente, pero esos $10 pertenecen al gobierno. Y debo hacer una declaración aparte de los impuestos que se hace trimestral generalmente, en la cual yo le pago ese IVA al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es obligatorio registrarse. Es obligatorio si tus ventas por ABN, ventas, no ganancias, ojo, van a superar los $75,000. Ahí sí tienes que registrarte sí o sí y empezar a cobrar IVA en tus facturas, o GST, que es el nombre en Australia. Si tu proyección de ventas por ahí bien está por debajo de eso, no es obligatorio, lo podrías hacer, pero pues si no te quieres complicar la vida, simplemente cobras sin IVA, sin GST y ya. No pongas, no cobres, si no está registrado, no pongas GST por ningún lado en la factura. Ojo con eso porque puedes confundir a tus clientes y se puede generar un problema porque después revisan, esa información es pública, revisan el bien de Joan, resulta que Joan no está registrado para GST, pero me está cobrando GST, y puedes tener problemas ahí con algún cliente llamando al ATO o algo así. y ahí es súper Entonces, importante, eso también es súper importante para que en ese momento, de la mano con Alex, para que nos ayuden en ese tipo de situaciones. sí, es mejor tener cuidado con esto. ¿Cómo debo manejar los ingresos que recibo en efectivo? Acá también sabemos que a mucha gente les pagan en cash y a veces dicen, ah, no, es que a mí me pagaron en cash y yo no tengo que declarar eso. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué no tan cierto es? No, eso es, o sea, básicamente, mira, lo que dice la norma es que el cash no cambia nada. O sea, lo que dice la norma es que tú debes declarar todos los ingresos que provengan de una actividad económica, de algún trabajo, sin importar si te pagaron en consignación, te pagaron en cash, te pagaron en cheque, transferencia bancaria, lo que sea. Tienes que, tienes que, perdón, tienes que registrarlo sí o sí. ¿Sí me Súper. entiendes? Tienes que, digamos que esa es la respuesta y pues, debería llevar un control de esto y declararlo para evitar problemas. Hay una cosa que tienes que tener en cuenta con esto. Mira, muchas veces la gente no, por el tema del cash, que no sé qué, y resulta que muchas veces tú necesitas tener pruebas de tus ingresos. Por ejemplo, quieres aplicar a una habitación, quieres aplicar a un arriendo, ¿qué te van a pedir? Te van a pedir ingresos. Entonces, resulta que de pronto tienes muy buenos ingresos en cash y no los pones por ningún lado, no están en tu tax, no te van a dar ningún tipo de contrato. Ya en muchos sitios, por ejemplo, para tú que trabajas en el gremio, algunos colegios no te reciben pagos en cash
evitar ese tipo de problemas y tratar de hacer las cosas lo más correcto posible. Es correcto. Hay otra pregunta muy interesante que llegan y nos hacen y nos dicen, ¿qué necesito? Ok, esta es súper importante. ¿Qué debo hacer si he cometido errores en declaraciones anteriores? No sé, me dije, un amigo que no estaba registrado, pero me dijo, no, es que a mí en la página me dijeron que eso me lo explicaban que la primera vez la página No te hay ayuda a hacer todo, que yo me encontré el tutorial en YouTube y preciso algo, como tú dices, es muy particular, una declaración no es genérica, sino es particular por cada persona. Cometí un error, Alex, ¿hay posibilidad de solucionar? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo es? Claro, mira, el gobierno te permite siempre hacer un amendment y es la recomendación que se hace. Amendment es una corrección del tax y lo que se hace es que necesitamos del, una copia del tax return original que se hizo y con base en eso lo podemos corregir. Generalmente te permite corregirlo hasta 5 años, 6 años, porque la ITO te puede revisar. La gente a veces piensa que cometió un error y, pero como no pasó nada, ya me salvé. Resulta que la ITO te puede revisar hasta 5 años atrás tus declaraciones de renta. Entonces, se puede corregir, siempre hay forma de corregirlo. Eh, Bueno, ahí dice, ¿qué sucede si me mudo de Australia antes de terminar el año fiscal? O también te lo preguntaba ahorita antes de que empezáramos, ¿qué pasaría si terminé el año fiscal y voy a quedarme hasta septiembre, octubre? ¿Y qué pasaría con ese periodo de julio a octubre? O sea, tanto si termino antes como si termino después, ¿qué pasaría ahí, Sí, no, Alex? mira, básicamente tú tienes que, si ganaste ingresos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahorita, empezó el año fiscal hace 4 días, el 1 de julio, y trabajaste hasta el 31 de octubre, ¿cierto? Y el 1 de noviembre te devolviste para tu país. Tú tienes que hacer una declaración por ese periodo de tiempo que estuviste acá y si estuviste trabajando o así no hayas estado trabajando, te dedicaste a pasear, tienes que hacer una declaración en cero. Entonces, se puede hacer una declaración por adelantado básicamente en cualquier momento. La idea es que nos contacten, nosotros miramos si ya la ITO habilitó el portal, el sistema para hacer los taxes anticipados, pero se puede hacer incluso si ya se encuentran por fuera, está todo sistematizado para hacerlo online, no hay ningún problema. Y muchas veces, dependiendo de las circunstancias, pues si no te, puede que haya alguna plata que puedas reclamar, dependiendo, vuelvo te digo, cada situación es distinta, pero a veces pasa que la gente se le olvida hacer y trabajó 3 meses del año fiscal y le quedó alguna plata por ahí que de pronto no se vaya a perder esa plata, se hace la declaración, quedas al día, no te cierras las puertas en Australia y en cualquier momento puedes volver, reclamas tu plata si es que la tienes, o si no la tienes, pues quedaste al día y listo, se puede hacer sin ningún problema, se puede hacer Alex, anticipado. ¿y qué sucede si yo no declaro todos mis ingresos? ¿Cómo así? O sea, si yo, digamos, no declaro todos mis ingresos, no, eso yo no lo quiero tener en cuenta porque solamente eso, y no declaran, o sea, ¿qué sucede si no Ah, declaramos todos los ingresos? no, obviamente, lo que te decía aquí el sistema te obliga, pues, o sea, es tu obligación, es parte de tus compromisos adquiridos cuando tienes tu visa, cuando pisas territorio australiano, básicamente, a menos que vengas como turista, claramente, es declarar todos tus ingresos. Si no los declaras y caes en una auditoría, la ITO hace cientos de auditorías al día, entonces ellos tienen formas de chequear con los empleadores, lo que digo, ya se maneja la nómina electrónica, la gente que trabaja con IBM en muchas industrias, cleaning, construcción, IT, ellos las empresas están obligadas a reportar sus contratistas. Básicamente, la ITO tiene acceso a todos nuestros bancos. Eh, Tienen muchas formas de ellos pueden llegar a ti porque dicen, bueno, esta persona tiene estos ingresos bajitos, pero por ejemplo vemos que ellos tienen conexión con migración y vemos que se ha ido a vacaciones 4 veces en el último año. Y entonces, ¿cómo así? Si sus ingresos son $10,000 al año, ¿y cómo se paga vacaciones 4 veces al año? Si tienes un carro, de pronto 2, 3 carros, un carro de alta gama y dicen, bueno, y van y miran los ingresos y como tú sabes, los carros que han registrados. Ellos tienen muchas formas de cruzar información y llegar a ti. Entonces, si te cogen, obviamente, viene Una una multa. multa, te toca pagar lo que en realidad tenías que pagar, más los intereses, que la ITO tiene los intereses más altos de Australia,
Y seguramente si estás en una situación migratoria, pues seguramente se va a ver comprometido tu Tu proceso proceso. migratorio más adelante para una residencia o una ciudadanía. Eso es lo que quería que resaltáramos. Llegan y nos preguntan acá y esto es muy importante, ¿qué plazos importantes son los que debo tener en cuenta para el momento de la declaración de impuestos? Acá yo quiero hacerte una pregunta que a veces los estudiantes internacionales no tienen esa información clara y es, yo siempre recomiendo que sea un contador registrado, como todo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Quiero que acá en este momento tú les expliques si lo llegan a hacer ellos solos o con alguien que los está asesorando que no es registrado, qué tiempos tienen, cuando es con ustedes, qué tiempos realmente tienen. Eso sí, eso me parece que es muy Bueno, importante. te voy a explicar dos cosas, una respecto a los tiempos y lo otro respecto al tema de contadores registrados. ¿Qué es lo que pasa? Legalmente en Australia, ningún contador, persona, agente financiero que no esté registrado ante la Oficina de Impuestos te puede dar una asesoría o cobrarte por hacerte tu tax return. Es completamente ilegal y estás poniendo en riesgo, uno, tu data, tu información personal, porque estás compartiendo generalmente las personas cuando no son contadores registrados, tienes que darles acceso a tu cuenta de MyGov y en tu cuenta de MyGov hay muchas cosas por detrás que le estás compartiendo información. Segundo, ha habido cientos de casos todos los años, lastimosamente nos toca encontrarnos con historias de mal asesoramiento, gente que termina perdiendo la visa, porque vuelvo y te digo, los asesoraron mal, les hicieron el tax mal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un contador ilegal se mete a tu cuenta de MyGov, al final cuando le da mandar, como lo está mandando con tu clave, con tu acceso, técnicamente eres tú el que está firmando eso y la otra persona por ningún lado aparece. Un, unos seguros que en caso de que nosotros te asesoremos mal y te vayan a multar, el seguro de nosotros te va a indemnizar por una mala asesoría. A nosotros nos exigen capacitaciones todos los años para mantener nuestros registros. Entonces, mucho cuidado con esto. Obviamente nos exigen unos ciertos niveles de estudio, de capacitación, porque no es, lo que digo, no es solamente manejar la plataforma, el sistema, es toda la parte de ley que hay detrás. Entonces, mucho cuidado con esto. Y otra de las ventajas, ¿cuáles son de trabajar con un contador, aparte pues, de todo este tema de seguridad? Son los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si tú lo quieres hacer, porque el sistema tú lo puedes hacer, si tú te quieres sentar, estudiarlo bien o sientes que lo puedes hacer tú mismo, sin ningún problema lo puedes hacer, tienes plazo hasta el 31 de octubre, digamos del 24 en este año. Ese es el plazo. Si tú lo quieres hacer con un contador registrado, obviamente nos llaman, nosotros hacemos un engagement letter, lo firmamos, ya lo ponemos en la base de datos de nosotros como cliente y automáticamente vas a tener hasta el 15 de mayo del 2025. O sea, te estás ganando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 7 meses más de ventaja para preparar tus taxes. En caso de que no tengas los documentos o sea muy complejo y tengas que organizar cosas, buscar recibos, o te cogió la tarde, como a veces nos pasa que estamos muy ocupados, lo haces y vas a para, para presentarlo. Y lo otro es que recuerda que lo que le pagues a un contador registrado, nosotros te emitimos tu factura, tu recibo, y, con esa, y eso es un gasto que es deducible de impuestos. O sea, la plata que le pagues a un contador registrado es un gasto de trabajo que lo vas a poder deducir de impuestos. Entonces, si lo ven, es ganancia por todo lado. Eso es súper importante. ¿Que hay algún beneficio fiscal específico para los estudiantes internacionales? O sea, que tú digas si hay algún beneficio. No, Mm, mira, básicamente sucede esto. Yo, como te decía en el principio, los estudiantes internacionales los cobijan las mismas normas fiscales que un ciudadano, que un residente. Cuál es la mayor diferencia? Y esto es una confusión que a veces sucede mucho, es el tema del Medicare. El Medicare es el sistema de salud australiano y generalmente los residentes o los ciudadanos pagan el 2% del total de su ingreso como, digamos, como un impuesto adicional, que eso va destinado al sistema de salud. Los estudiantes internacionales, como tú sabes, cuando aplican, tienen una visa, aplican a la visa, les exigen un seguro privado, una póliza de seguros que los cubre en Australia, los postgraduados también. Entonces, en algunos casos, visas de sponsor, entonces ya tienes un seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sí es, tú no tienes que pagar ese 2% adicional a tus impuestos
en el tax return. Digamos que esa es la principal diferencia que hay. Lo único es que hay que hacer un proceso adicional para que te den una carta donde eso lo maneja el Ministerio de Salud de Australia. Te da una carta diciendo Alexander Price, visa estudiante, no tiene que pagar Medicare durante el año fiscal 23-24. Y la tienes que hacer cada año. No es que ya la hiciste, ya te sirve para el resto del año, no cada año, porque tu situación migratoria puede cambiar en cualquier momento, entonces cada año hay que hacerlo y eso es una plata que te vas a ahorrar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el seguro privado. La gente a veces piensa, no, es que me van a devolver la plata del seguro privado. No tiene nada que ver, simplemente Sí. es que vas a pagar un ciudadano que se gane $50,000 y un estudiante que pague $50,000, el estudiante va a pagar menos en impuestos porque no va a pagar ese Medicare. Súper. Acá, digamos que quiero, antes de entrar a que nos digas cómo debemos registrar, organizar todos los recibos y comprobantes para declaraciones, como, o sea, que nos digas como no, pues la forma más fácil es crear una carpeta de egresos y eso como para organizarse y hacer mucho más fácil el trabajo contigo. Antes de eso, quiero preguntarte porque también ahorita tenemos a la gente que viene de COVID Visa y viene súper preocupada porque dicen, a nosotros nos van a cobrar más, nos toca pagar más impuestos, ¿cómo tenemos que organizar eso? Porque tienen como muchas dudas de eso. Acá como hacerle una pequeña como aclaración a la gente de los que vienen como COVID Visa, qué porcentaje son los que tienen que trabajar, si están por ahí bien, de guardar, cuánto es el valor real que ellos tienen que tener presente en el momento de la declaración. Si me... Listo. No, mira, mira, para la gente de COVID Visa, todos los que en este momento se encuentran en COVID Visa, no se preocupen, la declaración sigue siendo normal y sigue siendo exactamente lo mismo. No que no vas a pagar más impuestos, no vas a pagar menos impuestos, los porcentajes van a ser exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la lógica? Se supone que si estabas en una visa COVID, pues podías trabajar full time, ¿me entiendes? Entonces es muy probable que tus ingresos sean más altos que los de una persona que trabaja como visa estudiante, incluso que algún residente, ciudadano, no sé. Esa podría ser la diferencia que hay, y eso sí es ley de vida. O sea, entre más ganes, más impuestos vas a pagar. Eso no hay nada que hacer. Entonces, por ese lado, pues, si alguna persona está como estresada con ese tema, sigue siendo lo mismo. Si trabajaste con TFN, lo que expliqué, la empresa va a reportar y ahí sacamos la Si información quieres, les y podemos con el dar bien como, tú tienes a la mano como los topes, creo que uno es 18.000, después el siguiente tope, como nosotros, como ustedes le dicen, los los baldes, brackets. sí, los Los topes, brackets, sí. sí. Mira, hay que tener en cuenta una cosa, que hubo un cambio, pero ese cambio va a aplicar para el siguiente tax. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer ahorita, en los próximos meses, a menos que estés atrasado, pues que debas 2, 3 taxes, pues que los invito a ponerse al día. Generalmente los que están al día, vamos a hacer el tax del periodo que empezó el 1 de julio del 23 y terminó ahorita, hace un par de días, el 30 de junio del 24. Ese es el año fiscal 23-24. Ese es el tax que vamos a hacer ahora. ¿Cuáles son los brackets para ese periodo? Si tus ingresos fueron entre 0 y 18,200, no te toca pagar impuestos. ¿Listo? Si tus ingresos están entre 18 y $45,000, vas a pagar el 19%, pero ojo, el 19% de lo que te ganes sobre 18,200. ¿A qué me refiero con esto? Si te ganaste $20,000, no quiere decir que vas a pagar, o sea, estás en el bracket entre 18 y 45. No quiere decir que vas a pagar el 19% de los $20,000, no. Digamos que los impuestos en Australia te los van sacando como en tajaditas. Entonces, la primera tajada, que es de 0 a 18,200, no paga impuestos. Y la segunda tajada, ¿cuál sería? Lo que hay de 18,200 a 20,000, ¿cierto? O sea, estaríamos hablando de $1,800. Esos 1,800 es lo que va a pagar al 19%. El siguiente bracket, ¿cuál es? 45,000 hasta los 120. Esas personas, todo lo que se ganen esa tajada entre 45 y 120, se la van a taxar al 32,5%. Entonces, te ganaste $50,000. Entonces, a ti te van a aplicar tres tasas de impuestos distintas. La primera tajada, de 0 a 18, cero impuestos. La segunda tajada, de 18 a 45, el 19%. Y la última tajada, en este ejemplo que hablamos, de 45 a 50,000, o sea, los últimos $5,000, a esos 5,000 le van a aplicar el 32,5. Y después, el porcentaje que nos den cada uno, ese es tu impuesto a pagar. Y ya después vienen los brackets más altos, que son los que van de 120 a 180,
que pagan el 37%, y el último bracket, que es de 180 en adelante, vas a pagar el 45% de impuestos. Esto para el tax 23-24. Para el año fiscal que acaba de empezar, o sea, el que va a ir del 1 de julio hasta el 30 de junio del 25, ya hay unos pequeños cambios. Básicamente, 0 a 18 sigue siendo igual, de 18 a 45 va a ser el 16%, de 45 a 135 es el 30%, 135, 190, 37, y 190 en adelante 45. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso porque la gente piensa, me gané $50,000, estoy en el tercer bracket, voy a pagar el 37% de 50,000. No, se va desglosando. Y con el nuevo cambio que lo voy a ver para este año, lo que la gente va a notar, especialmente la gente que trabaja con TFN, es que tú sabes, cuando tú trabajas con TFN, a ti te van quitando plata para los impuestos. Como vimos, los brackets de este año que acaba de empezar a correr son unos brackets con menos porcentajes. O sea, el próximo año vamos a pagar menos impuestos. Entonces, lo que la gente va a empezar a ver en el TFN es que ya no le van a quitar tanto. Si tú sigues con el mismo salario y te ganabas $1,000 semanales y te quitaban 200, o sea, te ganabas 1,000, te quitan 200, te consignaban 800 en tu cuenta, puede que esta vez, este año, la próxima quincena, ya no te quiten 200, sino 150. Entonces, cada quincena te va a llegar un poquitico más porque el próximo año los brackets son distintos. Buenísimo, eso son buenas noticias, muy buenas noticias. Sí. Eso es, así como dicen, para toda esta semana que ha comenzado un caos para muchos estudiantes con los incrementos, también es una buena ventaja. Sí, van a empezar a recibir un poquitico más de plata con TFN. Entonces, ¿cómo organizamos los documentos? ¿Cómo nos recomiendas esa información para tenerte todo al día, Alex? ¿Qué tenemos? Sí, no, mira, nosotros tenemos un modelo que cuando nos contactan, nosotros le compartimos una tablita Excel donde tenemos un ejemplo. Sobre todo se hace un poco más complejo para los de bien, porque en el bien, cuando tú trabajas con TFN, el empleador te lleva tus cuentas, te lleva cuánto te ganaste cada quincena, cuánto te sacó, y eso lo reporta al ITO y la tarea está hecha. No tienes que preocuparte básicamente por nada. Por el bien es cuando tú tienes que ser juicioso, llevar, entonces, es una tabla Excel muy básica donde tú vas poniendo cada pago que te entró, la fecha, el pago y el concepto. Entonces, 3 de julio, Cleaning Services, $1,500, 4 de agosto, Cleaning Services, $2,000, vas llevando una tablita donde vemos tus ingresos y en otra columna vas poniendo tus gastos y el concepto. Y ten a la mano los recibos en una carpeta, algo que nos las puedan mandar ya después, ya sea por WhatsApp, por un Google Drive, compartiendo de alguna manera, porque siempre se necesita la prueba de los recibos para mirar esos gastos. Alex, ¿qué servicios adicionales ofrecen ustedes para ayudar a gestionar, obviamente, mis obligaciones fiscales acá de manera más eficiente? O sea, listo, todo el mundo siempre piensa que solamente el contador lo tengo que buscar en el momento de hacer mi declaración fiscal. No, pero ¿qué más servicios podemos encontrar con ustedes, Alex? Sí, no, mira, nosotros obviamente trabajamos todo el tema de declaraciones de renta, de tax returns para individuos, pero también nosotros manejamos todo el tema de empresarial. O sea, es una apuesta fuerte como venimos haciendo hace varios años, y es la comunidad latina siempre tiene ese chip del emprendimiento puesto ahí, y esa es una de las invitaciones. O sea, cada país, pues, en Latinoamérica tiene sus particulares. En Australia yo siento que es muy sencillo montar empresa, es muy fácil montar empresa, hacer las cosas bien. Entonces nosotros ofrecemos todo el asesoramiento. Por ejemplo, generalmente te explicamos qué tipos de estructuras hay, porque hay varios tipos de empresas, cada una tiene sus pros y sus contras. Te podemos asesorar en todo ese aspecto. Después, ya cuando tome la decisión, el montaje de esa empresa que necesites. También te podemos ofrecer el servicio ya de la contabilidad, llevarte la contabilidad del día a día, lo que te digo, para que no tengas que preocuparte por el tema de recibos, de bancos, todo esto te lo manejamos. Si vas a contratar empleados o tú mismo vas a ser empleado de tu propia empresa, toda la parte contable de la empresa la llevamos, y obviamente también todos los impuestos para todo este tipo de empresas. Digamos que es nuestro segundo renglón de trabajo, toda la parte empresarial. No, pues Alex, yo creo que la información más que clara, yo creo que abarcamos desde lo más particular hasta lo más macro, y obviamente pueden quedar muchas más dudas, pero precisamente para eso es que abrimos este espacio para que tratar de como compilar la mayor información
pero también que después lleguen y ya directamente con Alex Claro, cuadren, se sí, citen después hay casos muy particulares y cada quien tiene sus propias preguntas y sus propias cosas, y ahí claro. es cuando ya entramos nosotros a Claro, asesorarlos. por ejemplo, Y mucha gente llegaba y me decía, no, es que yo abrí la cuenta compartida con mi esposa o con mi pareja. Entonces, ahí en ese momento, ¿cómo se declara si estamos pagando los dos, es de los dos deducibles? Son casos particulares, pero digamos que ujú, ese tipo de respuestas toca sentárselas a trabajar con tu sí, sí, contador de confianza, exactamente. en Sí, este caso con Alex. ya es mirarlo en detalle, sí, hay infinidad de cosas y particularidades que vamos trabajando, pero pues con gusto por acá los podemos ayudar. Claro que sí, Alex, un placer, de verdad. Gracias por darle a Let Migration y a todos nuestros estudiantes y a toda la comunidad todo este tipo de información que en este momento es tan importante. Y nada, o sea, obviamente sabemos que también les vamos a dar unos descuentos especiales a los seguidores y obviamente clientes de Let Migration, que ya después, si quieren tener ese tipo de descuento, Alex, cierto que tienen que comunicarse directamente con nosotros. Directamente con ustedes y ya tú nos pasas los datos del cliente que quiera hacer el tag con nosotros, que venga a ustedes y con gusto le vamos a dar un descuento por acá. No, Alex, un placer. Gracias. Listo, ya. Con mucho gusto, hermano. Listo. Que esté muy bien. No, a ustedes que estén muy bien y a ustedes gracias por escucharnos, por vernos y por tener toda esta información importante que realmente se vuelve en este momento tan importante para ustedes. Alex, un placer, gracias por este espacio y a ustedes síganos en nuestras redes, sigan a Alex también en las redes, ya les vamos a compartir teléfonos, ya les vamos a compartir correos electrónicos y toda la información que ustedes necesiten y tengan para este momento de declaración o cualquier duda que ustedes tengan incluso para su emprendimiento, con Alex también lo pueden ayudar o con Let Migration en un momento con nuestros asesores. Que estén muy bien, hasta luego. Luego. Chao.